Hoy entramos a nuestro estudio número 9. Vamos a estudiar el primero y el segundo libro de Samuel. Hemos titulado este estudio Primero y Segundo Libro de Samuel, Establecimiento y Consolidación de la Monarquía en Israel. Vamos a estar leyendo en 2 Samuel capítulo 7, versículos 8 al 17. Dice así la palabra del Señor. Ahora pues dirás a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos. Y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más, como al principio, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel. Y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmará tu reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro. Y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión. Así habló Natán a David. Que el Señor bendiga su santa y bendita palabra. Hablar de la monarquía en Israel es hablar de un gran trecho histórico en la vida del pueblo de Dios. Una figura que sobresale en estos acontecimientos es la figura de Samuel, en su triple papel de sacerdote, profeta y juez de la nación hebrea. Aunque sin duda alguna, la persona más importante en todo este relato, la persona humana más importante en todo este relato es la persona del rey David. La figura de Saúl es célebre, sin embargo, es una figura triste y decepcionante. Saúl es el típico rey humano, más parecido al montón de gobernantes del tipo que es descrito por el Señor Jesús allá en Mateo capítulo 20, versículo 25, donde Él nos dice, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. En esta ocasión veremos brevemente la transición, el establecimiento y la consolidación de la monarquía en Israel. Eso van a ser nuestros tres puntos principales en nuestra plática. La transición, el establecimiento y la consolidación de la monarquía en Israel. Al mismo tiempo, vamos a ver un esbozo de la vida de los tres principales personajes que intervienen en el inicio de la monarquía en Israel, que son Samuel, Saúl y David. Veamos nuestro primer punto. Transición del gobierno de los jueces
a la monarquía en Israel. El responsable de esta transición fue un hombre excepcional, como ya hemos dicho. Samuel fue un hombre de una categoría extraordinaria. De él podemos decir que su concepción fue milagrosa. Su madre Ana no podía tener hijos porque era estéril. Sufría tremendamente por esta situación. Muchas mujeres en el mundo no pueden tener hijos. Y es lo que más desean en la vida. Realmente debe ser bien frustrante para una mujer no poder concebir. Y para las mujeres en el tiempo de Ana, en Israel, esto era mucho más que una afrenta, por muchas razones. Pero ella hizo algo que toda mujer que atraviese por su misma situación debe hacer. Ella oró con fe a Dios para que le diera un hijo. Y Dios se lo concedió. Pero había algo en la petición de ella que la hace una mujer especial. Ella pidió un hijo a Dios para dedicarlo a su servicio en el templo. ¿Cuántas mujeres cristianas hoy tienen el deseo de tener hijos para dedicarlos al servicio del Señor? Por lo general pensamos de nuestros hijos como profesionales en cualquier área secular, pero no es muy frecuente que visualicemos a nuestros hijos como siervos del Señor en el ministerio cristiano. Y Samuel llegó a ser un profeta muy especial. Un profeta que para el pueblo de Israel fue de gran valor, porque fue dedicado desde antes de ser concebido. Y su madre fue bendecida por Dios con más hijos, porque dio las primicias del fruto de su vientre. Samuel fue prácticamente el último juez de Israel, y fue a través de él que Dios preparó la transición del gobierno de los jueces a la monarquía. El pueblo de Israel había manifestado que quería tener un rey como las demás naciones. Y lamentablemente esta era una forma de rechazar a Dios como gobernante. En ese tiempo los israelitas tenían un enemigo que los asediaba constantemente, los filisteos. Un pueblo al que ellos no habían echado de la tierra prometida y que se había convertido en un problema constante por causa de su desobediencia. Dios usó a los filisteos para probar y castigar a los judíos por su falta de fe, tal punto que los filisteos se llevaron consigo el arca de Dios, y los judíos trataron de recuperarla en una batalla donde los sacerdotes Ofni y Fines, hijos del sacerdote Elí, lamentablemente murieron. Y el propio Elí también, de forma trágica, falleció en esa ocasión por la impresión que le produjo la noticia de la muerte de sus dos hijos. Estos dos hijos de Elí habían deshonrado múltiples veces su santa investidura. De esta forma se cumplió lo dicho por Dios a Samuel respecto de la casa del sacerdote Elí. Dice así la palabra de Dios. Y Jehová dijo a Samuel: He aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. Porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no los ha estorbado. Por tanto yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás,
ni con sacrificios, ni con ofrendas. Primer libro de Samuel, capítulo 3, versículos 11 al 14. Durante 7 meses estuvo el arca de Dios en manos de los filisteos. Sin embargo, esto trajo grandes calamidades para los propios filisteos, de modo que ellos mismos decidieron regresarla a Israel. En el primer libro de Samuel, capítulo 7, versículo 1, la Biblia dice: vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Después de esto, entonces, Dios tuvo misericordia del pueblo de Israel, porque ellos se arrepintieron y entonces pudieron vencer a los filisteos. Samuel era la persona hasta ese momento que gobernaba Israel, y Dios estaba con él. Pero ya Samuel se sentía viejo, así que puso a sus 2 hijos, Joel y Abías, como jueces de Israel en su lugar. Pero los hijos de Samuel no tenían de ninguna manera el carácter del padre. Esto dio motivo a los israelitas para que un día decidieran pedir a Samuel lo siguiente: constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Primer libro de Samuel, capítulo 8, versículo 5. Así que el pueblo que es especial, el pueblo que es diferente de las demás naciones, ahora quería ser como las demás naciones. ¿Sabe usted que de la misma forma muchos cristianos piensan que se están perdiendo de algo al no ser parte de muchas cosas del mundo? Y siempre que esto ocurre, el próximo paso es apartarse de los caminos del Señor. Y de esta manera se van total y absolutamente al mundo. Es el anhelo de Dios que su iglesia sea diferente, que su iglesia procure el reino de Dios en el centro de su vida. Que cada creyente procure que Dios esté y que el reino de Dios esté en el centro de su vida antes que cualquier otra cosa. Samuel se sintió decepcionado, pero el pueblo de Israel no lo estaba despreciando a él, sino a Dios. Fíjense lo que dice la Biblia: y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Primer libro de Samuel, capítulo 8, versículo 7. Dios concedió a los israelitas lo que pedían, no sin antes advertirles los riesgos a los que se enfrentaban como nación al tener un rey humano como las demás naciones. La lista de estos riesgos usted la puede leer en el primer libro de Samuel, capítulo 8, versículos 11 al 18. Pero el pueblo estaba tan entusiasmado con la idea de tener un rey que no consideraron los riesgos, sino que dijeron: no, sino que habrá rey sobre nosotros, y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Primer libro de Samuel, capítulo 8, versículos 19 y 20. De esta manera culmina la tarea de Samuel como gobernante de Israel, pero continuará su influencia como sacerdote y como profeta de Dios en el ungimiento y establecimiento de los 2 primeros reyes de Israel, tarea que realizará hasta el día de su muerte. Samuel murió durante el reinado de Saúl, pero ya antes, Samuel, o sea, antes de morir,
había ungido a David, quien sustituiría más tarde a Samuel, a quien Dios habría desechado. La muerte de Samuel se menciona en el primer libro de Samuel, capítulo 25, versículo 1. El acontecimiento de la muerte de Samuel tan temprano en la escritura de estos dos libros, primer libro y segundo libro de Samuel, demuestra que él no fue el autor de los libros. Pero sin embargo, por la importancia de su persona en estos acontecimientos, los talmudistas han de haberle atribuido su autoría. Vamos a nuestro segundo punto: establecimiento del primer rey de Israel. De lo primero que nos habla la Biblia sobre Saúl es acerca de su imponente presencia física, de su corpulencia, de su hermosura y de su juventud. Descendiente de la tribu de Benjamín, Saúl era el más apuesto varón en toda aquella comarca. Como el pueblo de Israel buscaba un rey humano, y al parecer le importaba más la apariencia que los valores espirituales que pudiera tener su gobernante, Dios les concedió lo que su corazón deseaba. Así se cumple el dicho que expresa que los pueblos tienen los gobernantes que se merecen. Quiere decir que de la forma que sean las gentes, de esa misma forma será su gobernante. Porque el gobernante sale del seno mismo del pueblo. Dios ordenó y dio instrucciones a Samuel para que ungiera a Saúl como rey de Israel. Dice así la Escritura: mañana, a esta misma hora, yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo, por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo: he aquí, este es el varón del cual te hablé. Este gobernará a mi pueblo. Primer libro de Samuel, capítulo 9, versículos 16 y 17. Así lo hizo Samuel. Vio a Saúl y lo tomó y lo ungió con aceite, como era la costumbre, dice la Escritura. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Primer libro de Samuel, capítulo 10, versículo 1. Y Samuel convocó a todo el pueblo de Israel para presentarles a la persona que Dios había elegido como rey, y para anunciarles cuáles serían las leyes del nuevo reino. En las palabras que Samuel dirigió al pueblo estaba incluida la amonestación a la nación por haber desechado a Dios como su rey, para pedir un rey como tenían las demás naciones. Cuando buscamos nuestra propia determinación sin considerar a Dios, no nos podemos quejar de los resultados. Y los resultados en este caso fueron catastróficos. Eso es lo que define definitivamente el reinado y la vida de Saúl: un verdadero desastre. Muy pronto el pueblo se dio cuenta de la falta que habían cometido delante de Jehová. Pero el amor de Dios es siempre inmutable. Así que Él ha de utilizar aún las decisiones equivocadas para transformarlas en una oportunidad de crecimiento. Porque Dios no puede negarse a ser misericordioso. Aún en medio de esa mala elección, Dios está dispuesto a ayudarles a salir adelante. Pero hay una condición:
La condición es que muestren un corazón arrepentido, pero si no, nos dice la Biblia, mas si perseverareis en hacer mal vosotros y vuestro rey pereceréis. Primer libro de Samuel 12, 25. Saúl era muy impulsivo y esa condición de su carácter lo hizo actuar locamente, atribuyéndose dignidades que no le estaban permitidas, como por ejemplo ofrecer holocausto, oficio reservado para los sacerdotes. Por este motivo Samuel le profetizó cómo Dios lo había desechado como rey y que en un tiempo no muy lejano sería sustituido. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo. Por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Primer libro de Samuel, capítulo 13, versículo 14. La imprudencia de Saúl llegó a ser tal que aún puso en peligro la vida de su hijo Jonatán, el cual solamente fue librado de una muerte segura por la protección del pueblo. ¿Será que en su afán de poder consideró en algún momento que aún su propio hijo podría ser su rival y buscaba aprovechar cualquier circunstancia que le diera la oportunidad de eliminarlo? Bueno, si eso fuera el caso, entonces esa no sería la primera ni la única vez que eso ocurre en el mundo. Ha habido emperadores y gobernantes sanguinarios que no han perdonado ni siquiera la vida de su propia familia, con tal de perpetuarse en el poder. En el episodio de Saúl con los amalecitas, de nuevo la condición de Saúl es desastrosa delante de Dios por actuar conforme a su mente, sin la debida delicadeza de las cosas santas. Tomó del botín del enemigo y lo ofreció como sacrificio a Dios, y por eso le dice Samuel: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado, para que no seas rey. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículos 22 y 23. Y esta vez, Dios entonces da instrucciones a Samuel y le advierte acerca de los peligros de considerar al nuevo rey que será elegido conforme a la apariencia. Recuerden que la apariencia engaña. Dice así la palabra del Señor: y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Bueno, ya se avecina la oportunidad de que aparezca el sucesor de Saúl, David. Un hombre conforme al corazón de Dios, según nos dice Pablo en Hechos 13, 22. Eso no significa que David fuera perfecto. Debía serlo, como debemos ser todos, según la Biblia, pero no lo era. Pero había una diferencia muy grande entre David y Saúl. Podríamos decir que había una diferencia abismal entre los dos. Así que Samuel unge a David como el nuevo rey de Israel. Y cuando Saúl fue consciente de su sustitución como rey, su corazón fue lleno de una malsana obstinación contra David.
el nuevo ungido de Jehová, y procuraba su muerte por todos los medios posibles. La Biblia nos dice que David realizó una hazaña que lo catapultó delante del pueblo como un hombre valeroso, como un héroe nacional. Nos referimos a la eliminación del gigante Goliat. Naturalmente que esta acción fue posible solamente porque Dios estaba con él. Pero esto despertó aún más celo en el corazón de Saúl contra David, pues el pueblo, al cantar las victorias de Israel, exaltaban las hazañas de David. Fíjese cómo dice la Escritura: aconteció que cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10.000. Primer libro de Samuel, capítulo 18, versículos 6 y 7. Pese a toda esta rivalidad de Saúl contra David, el corazón de David era generoso para con él. De tal manera que ocurre algo muy interesante en la vida de David, y es que el hijo de Saúl, Jonatán, y David se convirtieron en los más grandes amigos. Una amistad única en la historia. Pero además hay otra cosa muy importante, y es que David se casó con Mical, la hija del rey. Eso quiere decir que Saúl era el suegro de David. Aquí tenemos entonces a un suegro que quiere matar a su yerno. Muchas cosas pueden pasar a una persona obstinada, con una idea fija en su mente, como fue el caso de Saúl. En procura de eliminar a David, cometió muchos disparates y fue objeto de la burla incluso hasta de Dios, pues Dios lo puso en ridículo delante de su propio pueblo por su alocada fijación asesina, una obstinación psiquiátrica. Usted puede leer lo que pasó en el primer libro de Samuel, capítulo 19. Y así David entonces, por causa de la persecución de Saúl, se convierte en un fugitivo, y más tarde también se convierte en un guerrillero, por causa de la persecución insensata de Saúl. Pero David respetó en todo momento la vida de Saúl, porque David consideraba a Saúl como el ungido de Dios. Y aunque en varias ocasiones lo tuvo en su poder, le perdonó la vida. En medio de la lucha de guerrillas de David, hay un episodio que merece ser considerado. Es el relacionado con Abigail, una mujer sensata que llegó a ser esposa de David. Esta mujer libró a David de cometer un acto de violencia contra su esposo Nabal, contra el esposo de Abigail, un terrateniente que se negaba a apoyar la lucha política de David. Saben que el rey David, durante su alzamiento, él y su ejército eran sostenidos económicamente por los poderosos de aquellas tierras a cambio de protección. Pero Nabal, que era una persona avara, no quería apoyar la causa de David, lo cual representaba un acto de rebelión contra el auténtico rey de Israel. Según la mente acalorada del joven rey, este hombre merecía la pena de muerte. Pero no solamente él, sino que también serían exterminadas la esposa y los hijos de este hombre. Pero esta mujer, Abigail, fue a suplicar delante del rey por su esposo y por su familia, y además a evitar que David, a quien ella sí consideraba su rey, cometiera ese acto cruel, producto de su indignación. De esta forma fue librada ella y su familia
aunque su esposo no corrió la misma suerte, pues fue castigado por Dios por su actitud, y la historia bíblica nos dice que luego David la tomó como esposa. Cuando lean la historia en la Biblia verán cómo Nabal se cayó muerto. Hay muchas lecciones que podemos sacar del proceder de esta mujer, lecciones de prudencia y sensatez que pueden ser de gran valor en el día de hoy que está viciado de tanta violencia. Necesitamos muchas Abigail en este tiempo. Saúl finalmente sucumbió ante su propio carácter y obstinación, actuando aún en contra de sus propios principios. Violando toda ley humana, toda ley espiritual, Saúl se destruyó a sí mismo y a su familia, lo cual trajo gran luto a la vida de David, quien a pesar de todo le tenía gran estima. Ese es el final de los que se empecinan en hacer su voluntad y pervertir el derecho y vivir de espaldas a Dios. Finalmente veamos el tercer punto: consolidación de la monarquía en Israel. Después de tanto correr, David pudo descansar de la persecución de Saúl y comenzar a reinar en Israel. Pero antes, David lloró con amargura a Saúl y escribió un salmo memorable cuyo estribillo reza de la siguiente manera: ¿Cómo han caído los valientes? Segundo libro de Samuel, capítulo 1, versículo 19. Esta es una muestra del gran respeto que David tenía al ungido de Jehová. David, además, protegió a la familia de Saúl que aún vivía. Aprendamos de David este gesto de consideración y clemencia. David es compositor de una gran cantidad de salmos que exaltan la gloria, la grandeza y la misericordia de Dios. Con David se consolida el sistema de gobierno monárquico en Israel. Es proclamado rey primero en Judá y luego en todo Israel. Tenía 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años, 7 años y 6 meses en Judá y 33 años en todo Israel. Su relación con el reinado mesiánico de Jesús y las promesas de Dios de darle estabilidad lo hacen un rey muy especial. Dios promete hacerle casa y de que él propiciará la construcción del templo, pero sería su hijo Salomón el que lo llevaría a cabo. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 11, y el primer libro de Crónicas, capítulo 22, versículos 9 y 10, también dicen esto. Sin embargo, la Biblia no nos oculta los defectos de este hombre, que tenía fama de tener un corazón conforme al corazón de Dios. Así que la Biblia no nos oculta sus debilidades. Nos habla de su pecado de adulterio con Betsabé y la cadena de pecados que le siguieron a este, como el homicidio, que fue el último pecado que cometió contra el esposo de Betsabé. Pero es aquí donde podemos ver la diferencia de su carácter con el de Saúl. Luego de la amonestación del profeta Natán, David reconoce su pecado y entonces se arrepiente. Pero déjeme decirle que aunque David se arrepintió, las consecuencias de sus pecados le seguirían toda su vida. El Salmo 51 es un testimonio elocuente de su arrepentimiento. Un salmo que ha servido de inspiración para el arrepentimiento de muchas personas en el mundo.
Ustedes saben que de la relación de David con Betsabé fue que nació Salomón, una nota salvadora en medio de esta historia tan desagradable. En la vida de David hubo muchas victorias, hubo muchas conquistas, pero en su vida familiar, producto del estilo de vida de aquellos tiempos, recuerde que todavía no se había completado la revelación bíblica, y había ciertas costumbres no aprobadas por Dios en estos personajes que leemos en la Biblia, y por esto ocurrieron episodios muy lamentables, como el hecho de que su propio hijo, el propio hijo de Salomón, de David, Absalón, su hijo predilecto, le podría decir su hijo consentido, intentó darle un golpe de estado. Por esta causa David tuvo que enfrentarse a la trágica realidad de ver a su hijo muerto, de ver el trágico final de su vástago, porque era necesario que el reino fuera protegido aún de su propia familia y aún en contra de la voluntad del propio rey. La vida de Absalón fue la inspiración de la famosa novela Absalón, Absalón, escrita por el novelista americano William Faulkner, uno de los novelistas más reconocidos de la literatura estadounidense del siglo XX. Es una novela que se publicó en el año de 1936, inspirada en el episodio bíblico del segundo libro de Samuel, capítulo 2, versículo 13 al 19, que cuenta cómo Absalón, hijo de David, mata a su hermano Amnón por haber forzado a su hermana Tamara. A partir de este hecho de la realidad bíblica, este novelista realiza una obra enigmática, ambigua, paradójica y de gran complejidad técnica que gira alrededor del racismo, el amor, la venganza y el honor en el contexto histórico y cultural de la época de la esclavitud y las plantaciones de los grandes terratenientes del sur, y también la guerra de secesión en los Estados Unidos en los años 1861 a 1865, que terminó precisamente con la esclavitud en la nación americana, a propósito de lo que en estos días ha estado pasando en los Estados Unidos con la muerte de George Floyd y el movimiento en contra del racismo, una realidad muy triste, no solamente en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Esperamos y oramos al Señor para que termine pronto esto. A la muerte de David, su hijo Salomón le sucede en el trono. Pero de eso vamos a hablar en nuestra próxima intervención. Mientras tanto, podemos decir que la vida de David y su influencia en el pueblo de Israel continúa hasta el día de hoy. Dios le prometió a David un reino que no tendría fin. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 16. Este reino, sin duda, se refiere al reino universal y eterno del Mesías, tal como se lo aclara el ángel Gabriel a María. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Lucas 1, 32 y 33. Jesús se sentará en el trono de David en su segunda venida en Jerusalén, y gobernará el mundo por unos 1000 años. Será el Rey de reyes y Señor de señores sobre todas las naciones tal como están constituidas en el día de hoy. Y luego, cuando esos 1000 años se cumplan, entonces el Señor estará en su trono en la Nueva Jerusalén para siempre. Toda persona que manifieste fe en Jesús
gobernará juntamente con él en su reino que no tendrá fin. ¿No le gustaría a usted, mi querido amigo, ser parte de ese reino? Dios le bendiga.